tercera sesión del curso Introducción al Yoga Clásico. Y hoy vamos a ver Viveka, Panchakleshas, y vamos a revisar cuál es la manera de entender la realidad, la vida, desde la cosmovisión védica, desde la cosmovisión yógica, si es que alcanzamos. Esta es como la parte final del curso, entonces vamos a ir lento, porque cada concepto es súper grande. Partimos entonces con Viveka. Antes de partir con Viveka, vamos a recordar qué cosa era yoga, con los versos del Yoga Sutra. Vimos que yoga era Chitta Vritti Nirodha, que quiere decir que yoga, o este estado de comunión o de recogimiento en mí mismo, solo es posible cuando las fluctuaciones, las modulaciones que existen en mi campo mental, en mi campo de conciencia, se disuelven, se extinguen. No tienen ningún poder para llevarse mi energía. Cuando eso ocurre, cuando todas las fluctuaciones de la conciencia se han disuelto, entonces yoga es posible. Este estado de comunión absoluta conmigo mismo y nada más. Kaivalya se llama ese estado. Un estado de comunión conmigo mismo. Cuando eso ocurre, cuando las fluctuaciones de conciencia son disueltas, entonces la conciencia queda en sí misma. Vamos a decirlo así, el conocedor tiene un campo de conocidos. Estos conocidos son todos mis registros a nivel mental. Mis recuerdos, mis rabias, mis penas, mis emociones, mis pensamientos, mis expectativas, mis esperanzas, mis creencias. Todo eso compone el campo de lo conocido. Vritis, los registros, las fluctuaciones, las modulaciones. Todo eso, para que tenga existencia, todos estos pensamientos, esas emociones, las creencias, para que puedan existir, requieren alguien que los conozca. La conciencia misma, mi verdadera naturaleza. Esta conciencia misma al conocedor le da vida a estos conocidos, a estos registros, a estas emociones, a estos pensamientos, a estas creencias, a estas expectativas. Todo eso solo puede existir porque hay alguien que lo está conociendo. Por eso decimos que cuando todas estas fluctuaciones se disuelven, entonces la conciencia queda en sí misma, queda libre de cualquier conocimiento. Cuando el conocedor no tiene nada por conocer, entonces el conocedor desaparece, porque el conocedor implica, deriva su existencia de conocedor porque está conociendo algo. Pero cuando el conocedor no tiene nada que conocer, entonces la conciencia se disuelve, queda en sí misma. La conciencia se transforma en esencia, mera existencia. Cuando eso no ocurre, entonces la conciencia toma las formas de sus fluctuaciones. Esta conciencia esencial, esta existencia esencial, se identifica con las cosas que está conociendo. Esas cosas las conoce en base a una clasificación de lo otro y yo. Yo soy un individuo que está conociendo lo otro. Esa es la identificación esencial. Y ese otro va tiñéndome en los distintos colores emocionales y mentales por los cuales yo voy pasando. Puedo sentirme incómodo, puedo sentir rabia, puedo sentirme alegre, puedo sentirme libre, liviano, puedo sentir angustia, puedo sentir una total expansión, puedo derramarme en lágrimas de alegría, de éxtasis. Todos esos estados son conocidos por una individualidad. Pero esa individualidad no es la verdadera naturaleza. Ese individuo solo existe porque existen estas cosas que está conociendo. De hecho, estas cosas que está conociendo existen porque existe este individuo. Es una proyección, es una superposición.
Eso ocurre cuando la conciencia no queda en sí misma. Cuando la conciencia no se ha disuelto de su contenido, entonces se identifica como un alguien, con cosas que conoce, con cosas que experimenta. Entonces, el fin del yoga es lograr esta disolución. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Disolver todos estos vrittis, todos estos registros. ¿Cómo hacemos eso? Desde los Yoga Sutras, desde Patanjali, desde la tradición, se plantea que esa disolución es posible mediante la práctica y el desapasionamiento. Lo que vimos en la sesión anterior, Abhyasa y Vairagya. El verso dice, Abhyasa Vairagya Vyam Ta Nirodha. Mediante esta abhyasa, mediante Vairagya, yo puedo llevar los vrittis a un estado de Nirodha, que quiere decir extinción. Nosotros lo vamos a entender como disolución, una trascendencia. Yo estoy más allá de mis registros mentales. ¿Cómo puedo acceder a ese estado que está más allá de mis registros mentales? Más allá de esta ilusión de individuo, más allá de todo este cúmulo de emociones, pensamientos, expectativas, creencias, cómo yo puedo existir libre de todo aquello. El verso 12 de los Yoga Sutras del capítulo 1, Samadhipada, dice que mediante la práctica y el desapasionamiento se logra la disolución de estos registros, de estos contenidos en mi campo mental, mediante la práctica y el desapasionamiento. Esas son las bases, Abhyasa y Vairagya. Vamos a revisar la definición literal de Vairagya en los Yoga Sutras. Tatros tito yadno vyasaha. Dice que la práctica o abhyasa es mantenerse en el recuerdo de no ser las fluctuaciones. Es decir, cualquier cosa que a mí me mantenga en mi verdadera naturaleza. Cualquier cosa que me mantenga más allá de las ataduras de mis emociones. Cualquier práctica que me mantenga más allá, libre de las ataduras de mis pensamientos. Cualquier práctica que yo haga, que cuando la hago, estoy más allá de mis emociones, más allá de mis pensamientos, más allá de creencias, más allá de angustia, contradicción, aflicción. Cualquier práctica que me absorbe totalmente, cualquier práctica que concentra mis energías en esa misma acción, es abhyasa. Eso es abhyasa. Cualquier práctica que yo hago y me mantiene libre de mis emociones, de mis pensamientos, de mis creencias. Vimos que esa práctica puede ser rezar, cantar, alguna postura física, alguna respiración, bañarme en un río con agua fría, cualquier práctica, cualquier modulación material que a mí me permita recordarme en mi dimensión más esencial, en mi dimensión más cierta o verdadera, o atemporal, aespacial. Cualquier cosa que me mantiene en esa dimensión de existencia es abhyasa. Abhyasa se consolida cuando se mantiene firme y constante. ¿Yo cómo puedo acceder a ese estado cada vez que practico esta particular práctica que ejecuto? Mediante la constancia y la firmeza en la práctica. Que sea algo regular. Sea lo que sea, pero tiene que ser hecho de manera regular para así ir reprogramando mi constructo mental. Porque todo mi constructo mental se alimenta, vive de todas estas emociones, pensamientos, todas estas ideas de mí, todas estas ideas de los demás, todas estas ideas del mundo, de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, de lo que podría pasar. Todos esos registros se alimentan de esta individualidad. Cuando yo estoy ejecutando la práctica, yo disuelvo esa individualidad.
Yo no soy ese individuo con un futuro o con un pasado. No me lamento de mi pasado y no espero ningún futuro. Eso es la práctica. Cualquier práctica que a mí me mantenga en el recuerdo de mi verdadera dimensión, de mi verdadera naturaleza, aquella que está más allá de las creaciones mentales y emocionales del individuo. El individuo y toda su historia personal es ilusión, es irrealidad dentro de la cosmovisión yógica. Todos mis pensamientos, todas mis emociones, todas las cosas en que yo creo son irreales. El término técnico es real relativamente. Toda esta proyección, toda esta ilusión de ser un personaje es una realidad relativa. Tiene su funcionalidad en el plano material, en las interacciones con los estímulos externos, pero es una realidad que no es independiente. Su realidad depende de esta conciencia esencial que se identifica en este individuo y el individuo puede conocer las cosas que conoce. El yoga es un camino de retracción, de recogimiento. Yo me voy recogiendo hacia la fuente. Dejo atrás los objetos del mundo, dejo atrás las capacidades para conocer a los objetos del mundo, dejo atrás esta mente individual que clasifica los registros de los objetos del mundo para irme acercando a mi dimensión más esencial. Un mero conocimiento, un mero atestiguamiento. Cuando yo puedo consolidar esa capacidad de ser un mero testigo sin reaccionar, entonces yo me voy acercando a yoga, a este estado de comunión en mí mismo. ¿Cómo puedo llegar a ese estado? Mediante abhyasa y vairagya. Abhyasa es cualquier práctica que a mí me mantiene libre del personaje, libre del individuo, libre de sus dramas mentales y emocionales. Cualquier práctica que me permita estar en este estado de absorción, de expansión, de totalidad. Eso es abhyasa. ¿Qué cosa es vairagya? Vairagya es el desapasionamiento. A veces lo podemos traducir como el desapego. Apego no lo entendemos esencialmente como algo bueno. Uno puede entender que uno está apegado a cosas buenas, pero el apego es el apego a cualquier pensamiento o emoción. A veces uno inconscientemente está apegado a pensamientos disfuncionales, a rabias. Si alguien te insulta de alguna manera, uno se queda pegado en cómo pudo haber respondido a esa persona. O se queda pegado en esta emoción que te está generando el insulto y la rabia. Se queda pegado en los posibles escenarios. Eso es apego. El desapego implica un no deseo por lo visto u oído, un desapasionamiento. Desapego no es la mejor palabra, desapasionamiento tampoco es la mejor palabra, pero es más cercana que desapego. En cuanto a vairagya, vimos que vairagya era viraga, o la ausencia de color. Desapasionamiento, si entendemos la pasión como un color, entonces vairagya es el desvincularme de ese color, de esa pasión, de esa intensidad. Vairagya es el no deseo por lo visto u oído. Todas las cosas que yo puedo escuchar, todas las cosas que me pueden contar sobre algún personaje, sobre algún paisaje, sobre algún lugar, sobre alguna manera de vivir, sobre alguna planta, sobre cualquier cosa, en mí genera una respuesta. Cuando esa respuesta es prácticamente una indiferencia, entonces yo tengo vairagya. Vairagya es no sentirme motivado por nada de lo que me puedan contar los otros, por nada de lo que yo pueda leer o escuchar, especialmente en el plano material.
pero también en el plano mental, cuando ni siquiera tengo la voluntad de seguirme involucrando con mis emociones o con mis pensamientos. Eso es vairagya, un desapasionamiento por lo de fuera, por lo conocido. Digamos que el individuo existe solo porque está alimentado de estos conocidos, de estos conocimientos. Estos conocidos, estos conocimientos pueden ser personas, relaciones, parientes, personas desconocidas, lugares, emociones, expectativas, recuerdos. Todo eso es conocido. Si yo puedo pensar en algo es porque lo puedo conocer, porque lo estoy conociendo. Cuando yo disuelvo todos esos conocidos, esos conocimientos, el individuo desaparece. Porque el individuo solo existe porque está alimentado por estos campos de conocimiento, estos conocidos, estos vrittis. Vairagya es la gradual indiferencia por las cosas que puedo conocer. El Mahavairagya o el máximo desapasionamiento es la indiferencia total a las modalidades de la manifestación material. Y aquí vamos un poco más radicalmente a la cosmovisión yógica. El desapego supremo es la indiferencia a las modalidades de la manifestación material. ¿Qué es la manifestación material? El mundo. Todo lo que yo puedo conocer es la manifestación material. Las cosas que puedo tocar, gustar, oír, ver, sentir, pero también todas las cosas que yo puedo pensar. Están los objetos en el plano material, en el mundo de afuera, están los objetos en el plano mental o el mundo de dentro, que son los pensamientos y las emociones. Objetos fuera, todas las cosas que puedo conocer mediante los órganos de los sentidos, y objetos dentro que conozco mediante el órgano interno o la mente. Los órganos de los sentidos son Bahya Karana, órganos externos. El oído, la nariz, el tacto, la lengua, todo eso me permite conocer el mundo material. Pero también hay un órgano interno, Antakarana, la mente. Los órganos externos conocen el mundo material. Todas las cosas que existen en el mundo material son sus objetos, objetos de conocimiento. Pero la mente también tiene un objeto de conocimiento. ¿Cuál? Los pensamientos, las emociones, los recuerdos. En sánscrito clasificamos o unimos todos esos conceptos, recuerdos, expectativas, imaginaciones, con la palabra vritti. Por eso es yoga, chitta, vritti, nirodha. Yoga es este estado de comunión que está libre de todos estos objetos de conocimiento. Cuando eso ocurre, la conciencia queda en sí misma. Cuando eso no ocurre, yo me identifico con los objetos. Pero para poder identificarme con los objetos, necesito una relación con los objetos. Los objetos son lo otro y yo soy el individuo que clasifica eso otro. Bueno, malo, me gusta, no me gusta, me incomoda, me alegra, me entristece, me enoja. Ahí hay dos cosas esencialmente. El yo y las etiquetas de ese yo con estos objetos. Vamos a ver esto de manera práctica, porque puede sonar radical este entendimiento. Puede sonar radical la total indiferencia por las cosas de afuera. ¿Cuál es el sentido entonces de las cosas de afuera? Si el propósito es, ni siquiera es el propósito del yoga, sino que es un requisito para acceder al yoga. Esta indiferencia por las cosas de afuera, por todo lo que yo puedo conocer, sean personas, paisajes, pensamientos, emociones, creencias, todas estas cosas de afuera, yo necesito disolverlas.
¿Cómo las disuelvo? Mediante la indiferencia hacia ellas, mediante vairagya. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de estas cosas? La respuesta es súper simple dentro de la cosmovisión yógica. Y es que todo lo que ocurre, todo lo que a mí me ocurre, todo lo que a este personaje le ocurre, tiene un único propósito de enseñarme algo que hasta ese momento yo no sabía. Todas las cosas que me pasan para mostrarme algo que hasta ese momento yo no estaba viendo totalmente claro. Quizás pensaba que lo tenía claro, pero cuando la situación ocurre y yo me doy cuenta que realmente no entendía aquello, entonces el propósito de la manifestación material se está cumpliendo. El propósito de la manifestación material es enseñarte, darte a conocer a ti mismo. Pero ¿cómo va haciendo eso? Va limpiando los registros primero. Va limpiando todos los registros que existen en mi campo mental. Por eso me pasan las cosas, para que yo pueda responder de una manera alta, para que yo pueda trascender ese evento afuera. Todas las cosas que me ocurren tienen el único propósito de enseñarme algo que hasta ese momento yo no estaba viendo, o yo no conocía con claridad. Una vez que asimilo la situación y que trasciendo la situación, entonces yo gané este conocimiento. Y esa situación ya queda como en neutro o en blanco, pierde su color. ¿Qué color? El color, la pasión que a mí me generaba una agitación. Cuando me pasan cosas, siempre van a llevar a un estado de adaptación o de conflicto, pudiéramos decir, de contradicción. Hablando de las situaciones más fuertes. Esta agitación que me genera el evento fuera es lo que yo debo disolver. ¿Cómo lo disuelvo? Mediante una trascendencia del evento. Trasciendo esa situación fuera y entonces esa situación ya no tiene la capacidad de agitarme, de entristecerme o de enrabiarme. Es decir, ese evento, esa cosa que pasó afuera, ha perdido su color. Vimos que el color era la pasión, vimos que vairagya era la sin pasión o el desapasionamiento. Vairagya es que yo alcance el estado en que todas las cosas del mundo de fuera no me generan ningún color, ninguna agitación. No es una indiferencia en el sentido de rechazo, sino que las cosas de afuera no tienen la capacidad de sacarme de mi centro. Eso es Vairagya. Vamos a entender Vairagya con el concepto de Viveka, porque Viveka es la base lógica de Vairagya. Hasta aquí voy a mirar sus pantallas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Seguimos. Vamos a tratar de atajar todo esto. Yoga es estar conmigo de la manera más cierta posible, de la manera más real posible. Morar en mi esencia, en mi verdadera dimensión, la primordialidad, una unidad indivisible, Advaitam. Para ello, yo necesito disolver todos los registros en mi campo mental. ¿Cómo los disuelvo? Mediante Abhyasa y Vairagya, que son las bases. Abhyasa es cualquier práctica que yo ejecuto y me mantiene cercano a esta dimensión más íntima,
más mía, más independiente del mundo de afuera. Es algo que no tiene nada que ver con las cosas de afuera, porque es mío, siempre está ahí, es mi verdadera dimensión, es la vida de mi vida, es la conciencia de mi conciencia, es la conciencia que a mí me permite conocer mis objetos de conocimiento, mis emociones, mis pensamientos, mis creencias. Y Vairagya es este estado de trascendencia de los objetos de la manifestación material. Es una indiferencia, es una trascendencia a los objetos del mundo material, de la manifestación material, de todo lo que yo pueda conocer. Personas, paisajes, mis pensamientos, mis creencias. Es una trascendencia. Ninguna de estas cosas, ninguno de estos objetos materiales como las personas, sutiles como los pensamientos, tiene la capacidad de agitarme, de sacarme de mi centro, de perturbar este estado de unicidad. Eso es vairagya, un desapasionamiento, un no color. ¿Cómo yo puedo alcanzar ese estado? ¿Cómo puedo entenderlo siquiera? Y aquí la importancia de viveka. Viveka es el discernimiento. Lo podemos entender como la inteligencia o la capacidad de elegir entre dos. Inteligente quiere decir la capacidad de elegir entre dos. Viveka es también, es como una división, es un discernimiento. Ese discernimiento es el discernimiento entre dos cosas esenciales. Entre aquello que cambia y aquello que no cambia. Entre la permanencia y la impermanencia. Todo lo que cambia es impermanente. Esa es mi manera de juzgar, de darme cuenta si algo es permanente o impermanente. Tomo una manzana, la manzana cambia. Quizás a un ritmo en que no me doy tan fácilmente cuenta, pero cambia la manzana. Entonces la manzana es impermanente, no es permanente. Una persona, la persona cambia, es impermanente. Mis mismas emociones también cambian, también son impermanentes. Mis creencias, antes creía firmemente en algo, ahora creo en otra cosa. También impermanentes. Mi misma noción de yo, mi misma noción de individuo, lo que yo creo ser, también va cambiando. El individuo también es impermanente. Entonces, se plantea que si yo quiero estar en mí, la razón de que yo quiera estar en mí es porque me va a proveer de un bienestar. Eso es estar en mí. Cuando uno está alocado, haciendo cosas en desorden, a uno le dicen, céntrate. Es decir, vuelva a tu centro. Esa persona se puede justificar, es que no estaba en mí. Cuando tú no estás en ti, actúas de una manera incoherente. Estar en uno es lo natural, lo lógico, lo bueno, vamos a decir, o el bienestar, el goce. Yo quiero un goce siempre, un bienestar permanente. Por eso, si es que quiero un bienestar permanente, no puedo esperar encontrarlo en cosas que son impermanentes. ¿Qué cosas impermanentes? Una persona, una relación, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus emociones, tus pensamientos, tus creencias. Todo lo que puedes conocer es impermanente. No es real absoluto. Su realidad depende de un individuo que conozca aquellos registros. Viveka alude a esa capacidad de diferenciar entre lo permanente y lo impermanente. Lo permanente me puede dar un bienestar permanente. Aquello que es impermanente no me puede dar un bienestar
no puede dar un bienestar permanente. ¿Qué cosa es impermanente? Todo lo que puedo conocer. Y las personas, que es algo que puede tocar más directamente. Las personas y mis relaciones con ellas son impermanentes, todo puede cambiar. La persona puede desaparecer, puede simplemente morir, o una relación, o un cambio en la relación puede darse también. Con todas las personas. Todas las relaciones que tienen con todas las personas son impermanentes. Eso no implica que uno no pueda disfrutar del mundo material, de la manifestación material. No implica en ningún sentido eso, porque esto no es un rechazo, sino que es una perspectiva profunda. No significa que no pueda disfrutar de un helado, de una rica comida, de estar con personas a las cuales estimo. No significa eso. Lo que sí significa es que yo entiendo que de ese helado yo voy a derivar un placer, un goce, un bienestar impermanente, es decir, acotado en el tiempo. El goce que me da el helado empieza cuando me empiezo a comer el helado y se acaba cuando se termina el helado. Lo mismo con una comida más grande o con una relación personal. Ese bienestar, ese goce empieza con el conocimiento de esa persona, la interacción con esa persona, pero eventualmente eso va a desaparecer de la manera en que eso ocurra. Pero esa relación va a desaparecer también. Ese registro en mi campo mental también tendrá que desaparecer. Entonces, el asunto es a que mi bienestar no se rompa, no se fragmente, cuando algo que es impermanente muestra su naturaleza de impermanencia. Ese es el asunto. Sería ilógico comer el helado y luego ponerme a llorar cuando se acabó el helado porque se acabó el goce que me daba el helado. No tiene ningún sentido. Yo entiendo que me como el helado me da placer, me da un bienestar, pero es un bienestar temporal, acotado, limitado. Y debo ser capaz de recordar eso todo el tiempo, con todas las cosas, con mis relaciones personales. Este bienestar que estoy sintiendo es también un bienestar limitado en el tiempo, acotado. Eso es viveka, la capacidad de discernir fácilmente entre lo pasajero y lo esencial. Cuando yo logro una conexión con lo esencial, entonces lo pasajero no tiene esta capacidad de romperme o de agitarme o de generarme conflictos o de moverme. Porque yo tengo una relación con lo esencial. Yo estoy en mí. ¿Cómo yo puedo acceder a ese estado? Mediante abhyasa y vairagya. En la Yoga Sutra se plantea que hay 5 velos, 5 obstáculos que me impiden reconocer esto que estoy diciendo, que me impiden estar en mi verdadera naturaleza. 5 velos, 5 obstrucciones que me nublan, que me velan esta verdadera dimensión mía. Esos 5 velos en sánscrito los llamamos pancha kleshas. Pancha, 5, klesha, lo podemos entender como aflicción. En este contexto lo vamos a entender como velos u obstáculos. Hay 5 velos, 5 obstáculos que me impiden estar en mí, que me impiden alcanzar este estado de disolución de mi contenido mental y la consecuente morada en mi verdadera naturaleza. Creo que lo dejaremos para la siguiente sesión para que no se
mezclen, porque si no quedaríamos a medio camino. Para que alcancemos a hacer preguntas o algo que estos conceptos pueden naturalmente generar. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. O si no, a mí me gustaría escuchar su reflexión sobre aquello. Vamos a partir con Paula. Paula Muriel, si es que puedes activar tu micrófono. Y me gustaría escucharte qué te genera esta manera de entender la realidad yógica. Esta es la verdadera cosmovisión yógica. Por eso no es tan masiva a nivel occidental, porque es sutil de entender. Cuenta. Bueno, hola, primero, gracias. Bueno, me venía mucho esto de cómo uno reacciona en el día a día, no sé, en cada vínculo, en cada circunstancia que se presenta en la vida y que sí, efectivamente, todas esas reacciones están conectadas a una creencia de uno, porque son, no sé, emociones o cosas no trabajadas. Siento que hay cuestiones así como en el inconsciente, en el subconsciente que las desconocemos a veces y simplemente surgen como un automático. Entonces esto me trae así como la invitación a, no sé si sería como ignorar un poco esas circunstancias para uno sentirse, porque no creo que las emociones sean malas, sino que uno no tiene que ser dominado por ellas. Y bueno, y dejar que sucedan sin uno de eso generar una reacción, no voy a ser como una bola gigante que va creciendo y que nos hace por ahí después llevarlo a malos pensamientos y quedarnos más enroscados también en el tiempo. Eh, pero bueno, por ahí preguntarte si quizás de estas circunstancias del día a día o lo demás que nos puedan sacar de sí, eh, es como una forma por ahí ir al silencio y ignorar un poco esa circunstancia o no, o también se supone que uno debe decir algo en el momento o no, o no lo sé, eso es como por ahí una pregunta. Si es que uno tiene que estar preparado a todo eso para Ujú. contestar algo o no, o simplemente el silencio también vale. Sí, súper. Sí, realmente los Yoga Sutras te dan terminología para todas esas cosas que uno habla como a tientas, como cosas no trabajadas o que están en el subconsciente o en el inconsciente. En los Yoga Sutras hay una terminología precisa para todo eso, todos los niveles en donde esas realidades existen, cómo disolverlas, cuál es la consecuencia de esta o esta otra. Es así de preciso. Es realmente un manual para entender la mente. Esos son los Yoga Sutras. Es súper bello. Y respondiendo concretamente a lo tuyo, es importante no ser dominado, como tú decías, por la emoción. Si alguien me dice algo y yo no tengo ningún tiempo de reflexión y automáticamente respondo, muy probablemente esa respuesta va a estar nutrida de todos estos patrones que ya están arraigados, estos patrones que yo no alcancé a repensar. Y va a venir cargada y va a alimentar esta situación de conflicto. Es funcional el silencio, porque cuando yo opto por el silencio, yo distribuyo más inteligentemente mis energías. Cuando yo respondo simplemente, inmediatamente, todas mis energías están yendo a qué responder, cómo responder, y este gasto en la voz, en la palabra, en todo el prana, y se siente.
toda tu energía va ahí y se va hacia afuera. Cuando yo doy un tiempo, quito todas esas energías que se gastaron en la expresión física, en la expresión verbal, y quité un poco en la expresión mental. Se empieza a construir todo este discurso mental, pero le quito la energía y lo dejo ahí. Es bueno dejarlo ahí para que después todo mi ser, mis estados más altos o mi recuerdo, el recuerdo que obtengo con Abhyasa, pueda responder nuevamente a esta situación del personaje. Yo quito las energías de la situación del personaje para acceder a mi dimensión libre del personaje, nutrirme de esa claridad, de esa energía, y luego poder elegir la mejor opción para ese personaje. Porque esta manifestación material y este personaje que es, se ve obligado a interactuar con la manifestación material. Quiero o no, soy obligado a interactuar con la manifestación material. Entonces, es mejor que esa interacción esté reflexionada. Es por eso la importancia de Abhyasa. Abhyasa es cualquier práctica que me mantiene el recuerdo de mi verdadera naturaleza. Yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis creencias, ni mis expectativas, ni mi futuro. Quizás es mucho asimilarlo, pero es un estado de totalidad. Yo no soy individualidad. Esa práctica, esa oración, ese canto, esa bañarme con agua fría, ese rito, esa meditación, esa práctica física, está hecha desde la totalidad, no de la individualidad. Mientras más totalidad acumulo, mejor puedo desenvolverme en mi manifestación individual. Es por eso un refinamiento, es por eso la utilidad de Abhyasa y Vairagya. Por eso todos mis pensamientos y mis emociones y mis registros tienen un color. La propuesta es ir decolorando todas estas cosas, para que no se conviertan en velos que me impidan verme en mi verdadera dimensión. Vamos, Alejandra, ¿tienes alguna reflexión? ¿No? Que había una bocina justo. No. Ya. Manu. Gracias. Ya, ahí sí. Cuando, bueno, estabas hablando sobre Viveka, empecé a reflexionar y preguntarme si es que este estado es como un estado, por decirlo así, medio utópico o medio extremo, por ejemplo, con los dochas, cuando dicen este es pita, este es kapha, este es vata, y bueno, yo escucho a gente que habla de eso, y claro, en un extremo te ponen ese color, pero obviamente que somos una mezcla de todos ellos, ¿se entiende? Entonces, cuando te escuchaba hablar sobre Viveka, yo decía, bueno, esta suerte de estado de descoloramiento, de desapego, por decirlo así, ¿es un estado real, concreto y mantenido o es como una fluctuación que se logra, no se logra, uno baja o a veces se vuelve más mundano, por decirlo así, más terrenal y después uno vuelve a fluctuar hacia eso? ¿O es una suerte de constante, por decirlo así, como el Buda que está iluminado y ya nada lo toca y poco menos no siente ese apasionamiento por el mundo material? ¿Se entiende mi Sí, reflexión? sí, Eh, sí, se entiende. Y yo creo que te respondiste tú mismo al final. Es, es, es una en un momento, es ambas en el camino, y ya hay una trascendencia de es esta o es esta otra al final. Si pensamos que
si entendemos como que hay una base, hay una esencia, y también está el personaje. Si no tengo ningún entrenamiento, el personaje es lo que domina mi vida. Ni siquiera hay reflexión de que pueda hacer otra cosa. Lo que ocurre con los discursos masivos, con la vida de ciudad, con la vida a un nivel grueso. Ni siquiera hay un cuestionamiento de que yo pueda hacer algo más. Simplemente soy este personaje y aquí se extingue toda mi vida. Pero también se puede despertar la perspectiva, la visión de que hay algo que alimenta mi propia vida. Hay algo que alimenta tu vida. Hay algo que alimenta la vida de las plantas, los animales, la vida de todo lo que yo puedo conocer. Hay una esencialidad transversal a todo. Yo puedo empezar a conectarme con aquello. El mismo abhyasa, la misma práctica, va a hacer que yo pueda acceder a ese estado cada vez más fácilmente, cada vez más largamente. Por ejemplo, en el Hatha Yoga hay entrenamientos cuando si estás en un lugar donde el disturbio puede ser, entonces sería útil que tú quieres experimentar ese estado de las dimensiones internas y te vas a una cueva o te entierran. El Bhumi Samadhi, por ejemplo. Bhumi Samadhi es cuando te enterraban para no tener perturbación en la manifestación material. Estás ahí. En control, es un alto estado de control de la máquina física, obviamente. Pero es un estado que está todo el tiempo. Cada vez el individuo, sus colores, sus reacciones se van decolorando, se van disminuyendo, cada vez más, cada vez más. Y eso lo vemos en los Yoga Sutras, en el Sadhana Pada, se plantea que, porque esto es como una alquimia que yo estoy haciendo con todo mi ser. Se dice que aquel que me desconcentró la imagen, que aquel que no tiene en su campo mental, en su conciencia, que no tiene ningún conflicto, ninguna rabia, con nada, con nadie, entonces cualquiera que entre en su campo de proximidad, automáticamente no siente ninguna rabia, ninguna violencia, nada frente a él. Es como un campo de energía que yo genero. En mí no hay ningún deseo de violencia, ni la más mínima posibilidad, no hay nada de eso. Entonces todo aquel que ingresa a mi campo de energía lo siente inconscientemente, porque es tan fuerte en mí, está tan adiestrado, es tan alta esa vibración, que cualquier rabia, miedo, angustia que pueda estar en él, cae y desaparece. Y aunque yo quisiera en un primer momento ir y atacar a esa persona, cuando llego, todo cae. Un tigre puede venir, pensarme que soy presa, se acerca y cae. Todo eso por la vibración. Entonces, esa es la dimensión a la que yo me voy entrenando para existir. El asunto es que desde fuera yo puedo parecer seguir existiendo para otros. Porque este estado es tan sutil que uno puede decir, no puedo estar con este estado en la ciudad o haciendo cosas. Pero es que ahí, cuando se están haciendo cosas, ahí ya no hay mucho del individuo. Queda poquito del individuo. Simplemente la inercia de la manifestación material, las cosas que hay que hacerse, pero no hay un individuo, no hay agitación por las cosas de fuera. Pero naturalmente hay una respuesta instintiva, no es intelectual. Si yo estoy quieto y siento que viene un viento, una roca grande, puede existir en mí la voluntad de moverme. Claro, porque, perdón, eh, si uno se va a una montaña o lo entierran, claro, se hace más propicio ese estado, pero cómo hacerlo y ser funcional en el 3D, por decirlo así, yo creo que esa podría ser la maestría desde mi punto de vista, estar en un desapego total o descoloramiento, pero aún así
igual funcionar y vivir también en esta encarnación. ¿Se entiende? Sí. Eso precisamente es viveka. Eso precisamente es viveka. Es saber que esto es impermanente, pero mientras interactúo con aquello, por ese mero reconocimiento de que es impermanente, no me va a generar una agitación cuando vivencie su impermanencia. Cuando mi hijo, mi padre, una persona querida, que es lo más fácil de generar emoción, muere súbitamente, por ejemplo. Yo entiendo que es así como ocurre la cosa. No hay resistencias. La resistencia va a volver a generar una nube. Si genera la nube, ese samskara, entonces la manifestación material, el plano material, va a volver a crear otra situación en donde otro ser querido vuelva a morir. Si no se trascendió, otro ser querido. Y así, hasta que se trasciende. Todas las experiencias tienen que llevarse a un punto de disolución. Y esto es lo sutil, porque no es rechazo, no es renuncia, simplemente conoces el goce de las dimensiones internas. Y ese es un punto que genera diferencias. Porque si uno no tiene atisbos de ese otro estado, es difícil. Si uno no ha experimentado eso, que todos experimentamos en mayor o menor medida, pero si alguien nunca lo ha tocado, entonces puede pensar que el máximo goce, el máximo bienestar, viene de esta interacción de los sentidos, viene de estas interacciones mentales, pero lo otro es otra manera de existir, es otra manera de sentir, es otra manera de estar. En el Vedanta hay tres realidades: Pratibhashika, Vyavahárika y Paramártica. Pratibhashika es el mundo de sueño. Yo cuando estoy soñando, yo también experimento cosas. Experimento rabias, o miedos, o placer en el sueño. Y cuando yo estoy soñando, para mí es real esa emoción, ese placer, o esa rabia, o ese miedo. Todo eso es súper real cuando estoy soñando. Y eso es real, pero una realidad relativa. Esa realidad se acaba cuando yo despierto. Y automáticamente desdeño toda esa realidad como secundaria, como irreal. Y empiezo a funcionar en el estado de vigilia, vyavahárika. Y ahora sí, creo que esta sí es real. La del sueño no era real. Yo creí que era real, pero una vez que desperté me di cuenta que no era real. Esta sí es real, pero tampoco. Paramártica es cuando uno funciona, cuando uno existe desde la esencia, cuando no hay color. Es fácil de entender, por ejemplo, cuando era joven, supongo que alguien me decía algo, o algo que me gustaba, me generaba una gran agitación, una gran pasión, quizás deseo de poseer o estar en contacto con aquella cosa. Pero a medida que voy creciendo, puede que esa misma cosa ya no me genere tanta pasión, ya no me genera tanta agitación, ya no quiero hacer eso, ya no se me va decolorando. Imagina que todo se te va decolorando de esa manera, pero no es un quedarse vacío, al contrario, yo me voy llenando. Yo me voy llenando de mí. Lo otro era el sueño. ¿Cuál era el propósito del sueño? Despertarme, recordarme. Por eso me pasan esas cosas. Las cosas que me pasan para despertarme. Como cuando uno está soñando, cuando viene algo muy terrible, ¿qué pasa? Uno despierta. Hay que trascender ese patrón. Es disolver todas estas creencias, todos estos registros. Obviamente, esta es una segunda, tercera clase. Los Yoga Sutras requieren una revisión más amplia para poder entenderlo. Y hay otros conceptos que se complementan y te hacen un todo. Se responden las preguntas naturales que surgen.
Sí. Espero haberte respondido.